que juntos podamos honrar, exaltar, que podamos encontrar un lugar en donde podemos adorar a nuestro Dios Todopoderoso. Hemos estado hablando acerca de la vida eterna, y esa vida eterna que tenemos, amados hermanos, en Cristo Jesús. ¿Sabe que ese es el motivo por el cual estamos aquí? Esa es la razón por la cual usted y yo podemos congregarnos y podemos, hermanos, seguir hacia adelante. Y hay toda una trayectoria, hay un sacrificio que el Señor hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Es muy importante que nosotros podamos apreciar ese sacrificio del Señor que Él ha hecho, hermanos, para darnos una vida eterna, una vida en abundancia. Pero ¿sabe algo muy importante? Me llama la atención que lo que es la vida eterna no es tema, ¿verdad?, de que ahora lo estemos hablando. Aún antes del tiempo de Jesús, en el tiempo de Jesús, esa era una de las preguntas de los estudiosos de la Biblia acerca de la vida eterna. Uno de ellos fue aquel joven rico que estuvimos estudiando y aprendiendo de qué manera se acercó y qué respuesta él obtuvo. Ahora, cuando nosotros lo estamos viendo de esa manera, hermanos, podemos ver por medio de la palabra del Señor que también hubieron otros personajes. Y en muchas de esas ocasiones el Señor les dio ese mensaje de lo que ellos tenían que hacer. Ya sabe, las Escrituras les decía, ¿verdad?, en muchas de las ocasiones. Y en una ocasión llegó un personaje. Este personaje, hermanos, sabía mucho de lo que era realmente la ley, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que se acercó un personaje a Jesús y este personaje le empezó a preguntar. En Lucas capítulo 25 tenemos la historia. Dice que un intérprete de la ley se levantó y le dijo, para probarle, ¿verdad?, para ver realmente cuál era la respuesta de Jesús, y le dijo, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Similar a la de aquel joven rico. Pero ahora a Jesús le dice, bueno, ya sabes, está escrito en la ley. ¿Cómo lo lees? ¿Qué está escrito ahí? Respondiendo, estoy en el verso 27, respondiendo le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás esa vida eterna. Ahora, amados hermanos, cuando nosotros llegamos a ese punto, muchas veces nos quedamos con la teoría. En el libro de Santiago hay un pasaje, hermanos, que es bien fuerte, podríamos decir por un lado bien fuerte, y Santiago empieza a aconsejar en el verso 19. Por esto dice Santiago, capítulo 1, verso 19, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Mire esto, hermano. Recibid, ¿con qué dice? Con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras vidas. Y ahí mismo en el verso 10, en el verso 22 dice, pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Amados hermanos, aquí la palabra me llama bastante la atención, porque Jesús le está diciendo a este hombre que sabía mucho de la ley, haz esto y vivirás, hazlo. El tema del día de hoy es hacedores de la palabra. El Señor nos llama, nos insta a usted y a mí que seamos hacedores de la palabra, no solamente oidores de la palabra. Porque, amados hermanos, nos podemos engañar, ¿verdad?, con solamente oír la palabra.
No es malo oír la palabra. La Biblia dice que del oír viene la fe. Cuando nosotros escuchamos, inicia la fe, inicia algo, pero necesitamos nosotros darle seguimiento, que nuestro crecimiento continúe. Hermanos, no nos quedemos allí estancados. Creo que hace unas semanas les mencioné lo que era el status quo. El status quo es cuando uno ya se siente cómodo y se queda allí cómodo. Ya estoy bien, ya soy cristiano, gracias a Dios, ya soy salvo, ya tranquilo, visito la iglesia y voy, ahí me la llevo tranquilo. Amados hermanos, hemos estado aprendiendo, la semana pasada hablamos que cuando nosotros servimos, estamos cultivando una vida en santidad para con Dios. Es importante que nuestra vida cristiana sea una vida activa. Que nosotros seamos cristianos activos. Tal vez ustedes han escuchado esa frase que dice cristianos practicantes. ¿Eres practicante o no eres practicante? Muchos, ¿verdad? Dicen, bueno, yo soy de X religión, pero no soy practicante, ¿no? Crecí en la religión, pero no soy practicante. La Biblia nos insta a que nosotros seamos hacedores de la palabra, que practiquemos esa palabra. Entonces podemos verlo de la siguiente manera, que para ser hacedores de la palabra, necesitamos recibir con mansedumbre la palabra del Señor. Recibir la palabra con mansedumbre nos ayuda a ser salvos. Cuando nosotros estamos recibiendo esa palabra, hermanos, con mansedumbre. ¿De qué manera nosotros recibimos la palabra? ¿Se usted ha preguntado usted? ¿Cómo recibo la palabra? ¿Sabe que cuando alguien nos va a hablar, cuando alguien nos llama, y más cuando nos van a llamar la atención, ¿verdad? Cuando usted sabe que cometió algún error y lo están llamando, ¿verdad? Para pedirle cuentas de algo. ¿Cómo vamos a esa reunión? Vamos a la defensiva. Vamos preparados para ver en dónde nos atacan y cómo nosotros atacamos. Pero mire, hermano, sí, pero es esto. Sí, pero no sé si usted ha escuchado a alguien o se ha escuchado usted mismo responder de esa manera. Nos vienen y nos hablan y nos dicen, mire, hermano, necesita hacer esto. Sí, pero mire, este otro hermano no lo hace. Hermano, necesita llegar más temprano a la iglesia, pero mire aquel, ¿por qué no le dice nada? Y mire, eso no es tener mansedumbre. ¿Cómo recibimos la palabra? La palabra la debemos de recibir con mansedumbre, tranquilo, que nosotros estemos bien tranquilitos para poder recibir esa palabra en nuestras vidas. Que nosotros podamos tener calma en nuestro corazón, en nuestra alma. Pacíficamente, Señor, habla una vez más, sabiendo que el Señor nos está hablando a nosotros, que somos sus siervos. Y por eso la palabra del Señor dice, siervos suyos somos. ¿Se acuerda? Y ovejas de su prado. Mansedumbre es la clave, hermanos, que nosotros recibamos con mansedumbre. Que nosotros recibamos la palabra porque sabemos que esa palabra nos da salvación. Segundo, estamos viendo que no es suficiente solo el ser oidores de la palabra, sino que hay que ser hacedores de ella. Que la palabra la pongamos nosotros en práctica. Hermano, que lo que oímos, lo que aprendemos, que nosotros practiquemos en nuestra vida diaria la palabra del Señor. Amados hermanos, como nos decía, no sé si a usted le dijeron cuando estaba pequeño, ¿verdad? Cuando le decían a uno, haz esto, y uno no lo hacía, le decían, no hombre, te entra por aquí lo que te digo y te sale por el otro oído, ¿no? Muchas veces nos pasa eso, hermanos. Escuchamos la palabra, pero como que si se fuera de largo, ¿no? Necesitamos atesorar la palabra, que la palabra esté continuamente. Y entonces el hombre aquel le dice, bueno, es amar al prójimo y
Y casi que le dice, ¿verdad? Pero hablando de eso, realmente, ¿quién es mi prójimo? Y eso fue lo que le dijo, ¿no? ¿Quién es mi prójimo? Pero él, justificándose, dice en el verso 29, asimismo le dijo a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Un hombre que lo enseñaba, un hombre que sabía que tenía que amar a Dios, tenía que amar al prójimo. Pero también, por un lado, tenía razón, porque en aquel entonces ellos pensaban, ¿verdad?, que el prójimo solamente eran las personas buenas que se portaban bien con ellos. Los amigos eran el prójimo, ¿verdad? Y el enemigo no era prójimo. Entonces aquel hombre dice, bueno, yo quiero que me aclares quién es mi prójimo. Y Jesús le narra una historia muy pintoresca y lo dice, había un hombre que iba, ¿verdad?, de camino a Jericó. Y allá en el camino, en medio camino, vinieron los ladrones, lo asaltaron y lo golpearon y lo dejaron ahí moribundo. Y dice, pero allí donde estaban, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndolo, estoy en el verso 31, pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole, también pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él, viéndole fue movido a misericordia, y acercándose le vendó sus heridas y echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Amados hermanos, le está dando una historia en donde después el samaritano pasa y le dice, mira, te voy a dejar a esta persona que está enferma, cúrale y yo regreso, cuando regrese te pago lo que haga falta. Y le dice el Señor después al final, ¿quién fue su prójimo? Y aquel dice, que fue movido a misericordia, el que tuvo misericordia de aquella persona, ese fue el prójimo. ¿Y se acuerda cuál es la respuesta de Jesús? Ve y haz tú lo mismo. La práctica. Hermanos, necesitamos vivir un evangelio práctico, no un evangelio teórico, porque muchas veces podemos tener mucha información, podemos estar llenos de información, tener mucha teoría en nosotros, pero ¿qué hay de la práctica? ¿Sabe que aquel sacerdote que pasó por allí en aquel lugar sabía que debía de amar al prójimo? ¿Sabe que aquel levita que pasó sabía que debía de amar al prójimo? El otro samaritano también sabía que debía de amar al prójimo. Lo importante, hermano, es lo que nosotros vamos a hacer, la práctica. ¿Cómo es su práctica? Porque podemos preguntarle cómo es la teoría que usted sabe, qué tanto sabe de teología, y muchas veces sabemos bastante. Qué bueno, hermano, eso es bueno. Ese es el primer paso. Pero el segundo es practicarlo. Dice la palabra del Señor, dice Santiago, que si no somos como una persona que va y se para frente a un espejo. Y cuando se mira frente a ese espejo, ¿verdad? Se vio cómo era y se dio la vuelta y se fue y se le olvidó cómo era. ¿No es cierto? ¿Cuántos se vieron en el espejo esta mañana? Todos, hermano, todos nos vimos por ahí, por el espejo. ¿Se recuerda exactamente cómo era? Algunos dicen que sí, ¿verdad? Hermanos, cuando estamos allí y nos damos la vuelta, a veces ¿verdad? No se nos queda esa imagen como que si la estuviéramos viendo, pues. Muchas veces nos pasa eso en la palabra, en el momento, aquí dice esto la palabra, ¡wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué bendición! Pero después deja la Biblia ahí y se encuentra con alguien, ¿verdad?, que le hace algo malo y olvídese. Ahí se le olvidó todo. Amados hermanos, para obtener la vida eterna necesitamos ser hacedores de la palabra. Recibir la palabra con mansedumbre. Recibir la palabra con mansedumbre es sentarse, leer la Biblia, no con prejuicios. Amados hermanos, muchas veces uno lee la Biblia y yo pienso que las cosas son de esta manera. No sé si a usted le ha pasado. Hay personas que muchas veces leen la Biblia y dicen, yo creo que las cosas son así. Y voy a buscar un pasaje bíblico, a ver dónde está un pasaje bíblico. Queremos que la Biblia sostenga lo que nosotros pensamos.
Yo me imagino que las cosas son de esa manera y buscamos saber dónde dice la Biblia eso y encontramos un versículo, como cuando las personas son machistas, ¿no? Y dice que encuentra que la mujer debe someterse al hombre. Ahí está, subrayado, ¿no? Y se lo pone, mira, la Biblia dice, ¿no? Casi que tiene ahí la Biblia siempre, ¿verdad? Cuando la esposa quiere, ¿verdad?, hablar algo y entonces le saca la Biblia. Mira qué dice la Biblia, mira. Hermanos, muchas veces queremos usar la Biblia a nuestra conveniencia. Eso no es acercarse con mansedumbre. Acercarse con mansedumbre es decirles, habla, Señor, que tu siervo escucha. Ministra mi vida, habla mi vida, Señor. Aunque sean cosas que yo tengo, que yo hago, que yo pensaba que estaban buenas. Porque esa es una de las cosas difíciles cuando venimos del mundo. Venimos y crecemos y después de años que hemos practicado ciertas cosas, cuando venimos y nos enseñan algo diferente, dicen, no, momento, es que yo no aprendí eso, es que yo crecí creyendo que las cosas eran de esta manera. Hermanos, nosotros necesitamos venir con mansedumbre, venir en paz, venir en tranquilidad y recibir la palabra del Señor. Por eso la otra vez estábamos aprendiendo en donde Jesús dijo, realmente si quieren tener esa vida eterna, ustedes necesitan comer mi carne. ¿Se acuerdan? Comer mi carne y beber mi sangre. Y eso es importante, hacer nuestro la palabra del Señor, que nosotros podamos alimentarnos, llenarnos de la palabra del Señor. ¿Sabe algo, mi estimado hermano y hermana? Cada principio de mes tenemos una celebración que es muy importante. ¿Cuál es esa celebración? La Santa Cena. Y en esa celebración de la Santa Cena es donde dice Jesús, coman mi cuerpo. ¿Se acuerda? Y es lo mismo que estábamos aprendiendo de poder comer el cuerpo de Cristo. Aquí lo hacemos simbólicamente, pero cuando usted está escuchando la palabra, cuando usted se está llenando la palabra por medio de un sermón, por medio de leer la palabra directamente, usted está comiendo esa palabra, se está llenando de esa palabra. Amados hermanos, nosotros necesitamos seguir comiendo de esa palabra, llenándonos de esa palabra, recordando cuando venimos simbólicamente participando de la cena del Señor, recordamos, hermanos, que su cuerpo, hermanos, sufrió muchos dolores por causa de nosotros para darnos salvación, que ahora pertenecemos al cuerpo de Cristo. Cuando bebemos el vino, recordamos su sangre, el sacrificio por nosotros, pagó por nuestros pecados. Mucho le debemos al Señor. Nuestra vida completa le debemos al Señor. ¿De qué manera le estamos nosotros agradecidos? ¿De qué manera estamos mostrando esa gratitud? ¿Sabe? Que es muy importante, hermanos, que nosotros tengamos en mente, que tengamos clara la manera en que debemos de servirle al Señor. Hoy más que nunca debemos de recordar ese sacrificio que el Señor hizo en la cruz del Calvario y poder recordar que Él nos ha dado salvación, pero nosotros necesitamos ser hacedores de la palabra, no solamente oidores de la palabra. Esta mañana yo les invito a que pueda ver ahí en el interior de su corazón, ¿es usted un practicante de la palabra? ¿Es practicante de la palabra? ¿O solamente visitamos la iglesia? Amados hermanos, qué bueno que visitamos la iglesia. Ese es el primer paso. Visitamos la iglesia y empezamos a escuchar la palabra del Señor. La Biblia dice que por el oír viene la fe. Entonces cuando escuchamos la palabra, ese es el primer paso. Pero hay que dar otro paso. Ahora hay que ser hacedores. Ahora agarre esa palabra y empiece a practicarlo en su vida. Y el Señor va a hacer cambios en su vida. Es lamentable ver a veces hermanos cristianos que pasan años, 5, 10 años y no hay ni un cambio en su vida.
¿Sabe por qué? Por la manera que se está alimentando. No se está alimentando de la palabra. No es un hacedor de la palabra. Cuando usted es hacedor de la palabra del Señor viene a hacer cambios en su vida y cambios en su corazón. Esta mañana yo le invito a ponerse de pie y que juntos podamos honrar al Señor. Que juntos podamos, hermanos, tener este tiempo, hermanos, de confrontación. Este tiempo de llamado de atención. Que el Espíritu Santo nos llame la atención en nuestro corazón. Que ahí donde estamos, el Espíritu Santo nos redarguya. Dígale al Señor, redargúyeme, Señor, las áreas. ¿En dónde es donde estoy fallando? ¿En qué área? Quizás no soy hacedor. Quizás no tengo mansedumbre. Estoy a la expectativa. Estoy, ¿verdad?, para recibir la palabra. No abro mi corazón, Señor. Pero que esta mañana, hermano, que esta mañana vengamos quebrantados delante del Señor. Y que le podamos decir, Señor, aquí está mi vida el día de hoy. Aquí está mi corazón. Quiero recibir tu palabra en mi vida, Señor. Señor, quiero ser hacedor. Si no he sido ese hacedor de tu palabra de hoy en adelante, quiero cambiar mi manera de ser, mi manera de hablar. Si tú me llamas a hacer cambios en mi manera de hablar, quiero empezar el día de hoy en hacer cambios para un día estar en esa vida eterna. Pablo dijo, pruébese uno a sí mismo y no haga las cosas indignamente. Esta mañana es el momento para decirle, Señor, mira mi corazón. Si el Señor le está redarguyendo en cierta área, en ciertas cosas que usted ha hecho mal, venga delante del Señor y dígale, Señor, perdóname. Dígale, Señor, aquí estoy, yo soy, Señor. Tener mansedumbre es poder aceptar la realidad, poder aceptar el llamado de Dios, poder aceptar, hermano, la reprensión del Señor. Si el Señor le está diciendo, estás fallando, usted dígale, Señor, es cierto, reconozco mi pecado, perdóname, renuévame, restáurame esta mañana, que esta mañana sea una mañana de restauración. Si he estado actuando de una manera equivocada, si te he fallado, Señor, en mi manera de actuar, si mis palabras no te glorifican, mis acciones no son como las que dice tu palabra. Amado hermano, en San Juan dice, abogado tenemos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Padre, perdona nuestros pecados. Señor, esta mañana reconocemos que te fallamos de diferentes maneras, Señor. Muchas veces no tenemos mansedumbre para recibir tu palabra, Señor. Perdónanos. Nos hace falta, Señor, esa mansedumbre. Ayúdanos, moldéanos, Señor. Renuévanos. Ayúdanos a ser esos hacedores. Queremos esforzarnos, Señor, a ser hacedores de tu palabra y cumplir, Señor, con el llamado que tú nos has hecho, Señor. Padre, aquí está nuestro corazón. Aquí está nuestra vida delante de ti. Como iglesia, Señor, te pedimos que nos purifiques, que nos limpies cada día más y más. Que de esa manera, Señor, poder ser aceptos delante de ti. Gracias te damos con todo nuestro corazón. Señor, oramos por aquellas personas que están iniciando una vida nueva contigo. Por aquellas personas, Señor, quizás que no encuentran la manera de poder acercarse delante de ti. El día de hoy, Señor, ahí con sus propias palabras, mi hermano, hable con el Señor. Pida la misericordia del Señor, obre en su vida. El Señor está aquí para perdonar. El Señor está aquí para renovar. El Señor quiere una iglesia sin manchas, sin arrugas. Por eso venimos constantemente a prepararnos. Por eso el día de hoy estamos aquí, para recibir ese perdón del Señor y esa renovación en nuestras vidas. Padre, gracias te damos. Gracias, Señor, por este tiempo que tú permites de la Santa Cena. Señor, que en este tiempo de Santa Cena podemos
podemos, Señor, recordar el gran sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, por ese cuerpo que fue partido por nosotros. Señor, queremos, Señor, llenarnos de ti. Queremos llenarnos de ti de tal manera que hablemos como tú hablas, Señor. Que pensemos de la manera que tú piensas, Señor amado. Señor, que cuando nos miren te puedan ver a ti a través de nuestras vidas, a través de nuestro testimonio, a través de nuestras acciones, Señor amado. Ayúdanos a ser hacedores de tu palabra, Señor. Gracias te damos en esta hora. Gracias te damos. En el nombre de Jesús, Señor, presentamos estos elementos, Padre. Nos consagramos, Señor, para este tiempo especial que tenemos. Gracias te damos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Van a pasar por ahí en su lugar los sugieres, mis hermanos, y les van a entregar a cada uno de ustedes. Ellos le van a entregar a usted una copita a cada uno. Pueden pasar, hermanos sugieres. Los que van a participar, por favor, pueden tomar. Y recuerde que al final quédese con la copita, lo que es la basura. Allá atrás va a haber un lugar donde usted lo puede tirar cuando usted salga. Concentrémonos en adorar al Señor. Este es un tiempo muy especial. Este es el tiempo, este es el momento de honrar. Este es el momento de exaltar a nuestro Dios Todopoderoso. Vengamos delante de su presencia, hermanos. Vengamos delante de Él con un corazón sincero, con un corazón entregado delante de su presencia. Gracias, Señor. Gracias te damos, Señor poderoso. Gracias, Padre. Gracias por esta oportunidad, Señor, donde tú nos permites, Padre, estar delante de tu presencia, Señor. Gracias te damos, Señor. Gloria a tu nombre. Ahí donde está, hermanos, hable con el Señor. Que sea el Señor hablando a su corazón. Que sea el Señor ministrando su vida. Acerquémonos confiadamente delante del trono de su gracia. Que pueda marcar este tiempo especial delante del Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Señor. Palabra del Señor dice que aquella noche que el Señor fue entregada, tomó pan y habiendo dado gracias, dijo: tomen, coman, este es mi cuerpo que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí, recordando el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Participemos, hermanos, del cuerpo de Cristo. Sabe que ahora estamos recordando lo que significa hacerlo nuestro, comer el cuerpo de Cristo, recordar el sacrificio. Pero sabe que después de haber comido aquella noche, tomó la copa y después de haber dado gracias, tomó la copa y dijo: este es el nuevo pacto en mi sangre. Participemos de ese nuevo pacto en la sangre de Cristo, en beneficio de todos nosotros. Gracias, Señor. Gracias por ese sacrificio que has hecho en la cruz del Calvario. Gracias por perdonarnos. Gracias por restaurarnos. Gracias por darnos vida y vida en abundancia. Esta mañana estamos como iglesia, Señor, en un mismo sentir.
Estamos como iglesia agradecidos, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu fidelidad. Gracias porque en momentos difíciles, en momentos complicados, tu mano, tu gracia ha estado allí, Señor. Tú nos has levantado, tú nos has sostenido. Padre, en medio de este tiempo que estamos pasando, has traído paz a nuestro corazón. Señor amado, que esta mañana sea una mañana, Señor, en donde podamos llenarnos. Llénanos más y más de tu presencia. Que salgamos, Señor, llenos del poder de tu Espíritu. Gracias, amado Dios, por este tiempo. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén.